Entonces, estamos en la clase número 2 de la auditoría administrativa. Vamos a iniciar diciendo que la auditoría administrativa reclama la intervención de un profesional en el área. Como cualquier tipo de auditoría, cuando vamos a intentar realizar controles posteriores a una actividad cualquiera, ¿verdad? Si usted quiere realizar una auditoría a un proceso de comercialización, entonces tiene que tener experiencia, tiene que ser experto en procesos de comercialización, procesos de compra-venta, procesos de marketing, etcétera, etcétera, que le permita a usted tener una opinión profesional. Es decir, usted debe saber lo que hacen nosotros en forma amplia, de manera que la opinión que usted sea sobre la base de la ciencia y de la tecnología, sea sobre la base del conocimiento de los fenómenos que se presentan en el proceso de prestación de servicios, de comercialización o de industrialización de un producto. Si ahora estamos hablando entonces de una auditoría administrativa, tenemos que tener claro que ese administrador debe tener capacidades o competencias especiales que le permitan dar una opinión sobre el área administrativa. Y además de eso, sobre el área donde se desarrolla el trabajo. Para hacer una auditoría de una entidad portuaria o de una empresa pública o de una empresa privada portuaria, yo necesito conocer no solamente el área administrativa en términos teóricos, sino que necesito conocer el área administrativa sumada a la financiera y a la operativa en términos prácticos. ¿Qué hace? ¿Cómo recibe al buque? ¿Cómo capta al buque antes de que éste arribe a su puerto? ¿Qué servicios le ofrece para captar la atención de las agencias navieras y vean a ese puerto como un puerto de desembarque o de embarque de productos? Entonces, ¿qué necesitamos un experto en esa área? ¿Qué servicios presta en el proceso de estiva y desestiva? ¿Cómo custodia los productos? ¿Cómo los embodega? ¿Cómo los almacena? ¿Qué garantías ofrece en ese proceso? Con respecto a costos, con respecto a mantenimiento y con respecto a entrega. Mire usted entonces que una auditoría administrativa de un área portuaria necesita un administrador que tenga conocimiento de esa área, además de los criterios científicos técnicos de la administración. ¿Verdad? Si usted va, para nuestro caso, que estamos un poco más ligados a eso, a hacer una auditoría de refinería, pues entonces su conocimiento no tiene nada que ver con el proceso de captación de buques y embarco estivo o desestivo de productos, etc. No, acá tiene que ver con otro proceso. La captación del petróleo, el almacenamiento del petróleo crudo, el procesamiento de ese petróleo, los grados necesarios para que el petróleo se convierta en diésel, para que se convierta en gasolina extra, para que se convierta en gasolina eco, para que se convierta en gasolina especial, para que se convierta en búnker, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuidados del medio ambiente serán un poco diferentes o bastante diferentes de lo que hace portuaria con respecto a lo que hace en refinería. Entonces, miren, que un auditor que sea un experto en las áreas portuarias no tiene mucho que hacer en las áreas de producción petrolera. Como si hablamos de una empresa que produce papel o produce madera prefabricada ya, tablones por corte de la madera, tablones por pegamento con la viruta, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener un concepto especial sobre el proceso de las organizaciones. Esa es la auditoría administrativa.
entramos a un mundo de la ciencia donde todo el mundo habla de casi todo, donde de acuerdo al proceso cultural, entre comillas, las personas se convierten en todólogos y son expertos en A, B, C, D, H cosas. Ustedes siempre van a notar en la televisión el experto en política, el experto en economía, el experto en etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos expertos ya han estado en los cargos de desarrollos organizacionales, ya han estado en los cargos de desarrollo de los países. Y sin embargo, esa experticia que dicen tener, nunca la pusieron en funcionamiento, nunca la practicaron, nunca la desarrollaron en esa actividad. Peor aún, se van a poder convertir en profesionales de una opinión independiente frente a procesos administrativos, financieros u operativos especializados. Por eso que nosotros necesitamos especializarnos en determinados sectores, pero antes debemos conocer la ciencia como tal, cómo funciona. Vean ustedes que para vendernos libros inclusive, ¿verdad? Unos nos hablan de la auditoría administrativa. Hay otro que es un poco más sagaz en su información, en su llegada al público, y dice auditoría de gestión, ¿verdad? Hay otros tratadistas, escritores que tratan de captar la atención de un mundo más extenso y dicen auditoría total, ¿verdad? Pero aquí no hay más otras clasificaciones. Auditoría administrativa, auditoría financiera por la importancia de la economía o de las cuentas donde se aplican los bienes de la organización, por haber realmente nacido allí el proceso de evaluación de las áreas, y los exámenes especiales que ya los explicamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, para hacer auditoría administrativa, auditoría de gestión, auditoría de total, auditoría NN, hay que comprender el mundo de la administración, hay que comprender el mundo de los negocios, hay que comprender el mundo de la producción para ser capaz de tener una mente con conocimientos lo suficientemente claros y vastos que le permitan generar una opinión independiente sobre la base de evidencias suficientes y pertinentes. Entonces vamos a ver ahora cómo es que funciona esto de los negocios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el mundo? En el mundo lo que tenemos es comunidades. Tenemos personas que se juntan en determinados sectores en gran cantidad y en otros sectores en menos cantidad. Es decir, las ciudades principales, ¿verdad? Y las ciudades menos desarrolladas o con menos flujo económico o con menos proceso industrial, que por su naturaleza tienen menor cantidad de gente o de miembros de la comunidad. Y también los sectores rurales, que también consumen, que también son un nicho o un segmento importante que las empresas no pueden dejar de observar para brindarles sus servicios. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Y qué hace la comunidad? La comunidad de cualquier país del mundo demanda bienes y servicios. Demanda bienes y servicios sobre la base de sus necesidades. Entonces, lo primero que tiene que conocer las empresas es cuáles son las necesidades de las comunidades para de ahí tratar de captar sus clientes. ¿Verdad? Habrá empresas o entidades o instituciones que cubran a toda la comunidad, como el caso del gobierno o del Estado. Ellos tienen que estar pensando que tienen que satisfacer las necesidades de la comunidad. A veces se plantea que la administración pública es diferente a la administración privada. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que tener claro en la mente que
las organizaciones, independientemente de ser públicas, privadas o mixtas, tienen que buscar calidad, cantidad, precio y atención al cliente. El Estado vende algunos productos, algunos bienes y servicios a la comunidad. Otros los da gratuitos, entre comillas, porque los está cobrando cuando está administrando los bienes, los valores que recauda por efectos de impuestos o por efectos de venta de bienes comunes, de bienes de un país. Como el caso del Ecuador, nosotros vendemos petróleo. El petróleo es de todos los ecuatorianos, de acuerdo a la ley, aunque sean pocos los que gocen de sus mayores beneficios. Pero de acuerdo a la ley nosotros somos los dueños de las minas que tiene el Ecuador. Y una de esas es el petróleo. Y existirá el oro, y existirá el cobre, y existirá, etcétera, etcétera, producto. Que genera ingresos para el Estado, para que el Estado pueda atender las necesidades de la comunidad. Como identificación, para eso está el registro civil, pues, para dar identificación a la gente, para conocerle su estatus, ¿verdad? Asimismo tiene que darnos defensa, tiene que darnos educación, tiene que darnos salud, etcétera, etcétera. Entonces también tiene el aporte de la empresa privada que ve necesidades que no están satisfechas y empieza a incursionar en ese sector en tanto y en cuanto el Estado se lo permita. Supongamos la educación, hay una educación pública que el Estado regenta, que el Estado atiende a la comunidad ecuatoriana, así como los estados de cualquier otro país atiende a su comunidad, el Estado ecuatoriano también tiene que atender las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y si hay un sector de personas que consideran que esa educación no es suficiente para lograr una persona exitosa, por decir una palabra, entonces empiezan a aparecer empresas privadas que ofrecen educación privada con mayor calidad, con mayor precio, con mayor atención al cliente, ¿verdad? Depende. Hay gente que coge un colegio por estatus, sin conocer realmente si los conocimientos que transfieren tienen una afectación positiva en la mente de sus hijos. Pero ahí hay que avanzar en ese proceso. ¿Por qué? Porque están solucionando un problema de satisfacer la necesidad de la comunidad. La comunidad lo que hace es demandar y demandar, ¿verdad? Y hay alguien siempre que lo va a atender. Entonces, cuando empiezan a salir esas necesidades, las empresas empiezan a monitorear qué necesita la gente, qué es lo que la gente exige, qué es lo que quiere y qué tan dispuesta está para ceder una parte de su riqueza para que le solucionen ese problema, ¿verdad? Entonces la gente posiblemente no está dispuesta a pagarle al Estado para que le dé una educación en donde él no tenga ningún control, ninguna afectación, ni gane estatus, etcétera, etcétera. Entonces decide poner a sus hijos o a su familia en una escuela o colegio particular. Y está dispuesto a sacrificar algo de su riqueza para la educación de esas personas. Entonces también aparece que esa comunidad no solamente tiene necesidades, también tiene deseos, ¿verdad? Porque las necesidades de alguna manera podemos cuadrarla en qué, en alimento, vestido, residencia, seguridad, la misma educación que estábamos hablando. Pero existen personas que quieren cumplir con un deseo. Quiero que mi hijo estudie en el colegio X, Y, Z porque es el colegio donde van la gente más pudiente. Puede ser un criterio. El otro criterio, yo quiero que mi hijo tenga atenciones especiales, entonces lo voy a mandar al colegio fulano de tal, que a alguien se le ocurrió ponerle ahí el colegio alemán, el colegio francés,
el colegio NN, ¿verdad? Algún famoso de esos grandes descubrimientos que ha hecho el mundo, le ponen el nombre. Albert Deming, por ahí existe en esta ciudad donde nosotros vivimos Albert Deming. Entonces uno lee y dice, chuta, esto que está aquí tiene que ser una maravilla. Pero no, está, además de solucionar su necesidad, está satisfaciendo un deseo. Entonces mire lo que tiene la comunidad. Tiene necesidades y deseos. Y esas necesidades y deseos se van a cumplir sobre la base de su economía. Recuerden ustedes que nosotros vivimos en un marco económico establecido por un país que lo manejan administradores que nosotros nombramos en elecciones. Y esos nos van a llevar de alguna manera con sus políticas administrativas, científicas o no, ideológicas de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera, porque ahora hay tantos lados que uno no sabe a cuál calificar, al éxito o al fracaso. ¿Verdad? Ustedes son jóvenes, no han de haber conocido del Sucre. El Sucre recién murió ahora a principios del año 2000. Es decir, hace apenas 20 años. Pero el Sucre muere porque deja de valer como moneda. Y no deja de valer como moneda por su valor nominal, sino por las políticas administrativas en el manejo de los recursos económicos del país. Para emitir un billete hay que tener un soporte de ese billete. Si yo tengo uno para un soporte de un billete de A10, entonces cada moneda individualmente considerada vale 10 centavos. ¿Verdad? Si yo tengo 10 y solamente saco un billete, entonces ese billete vale 10. Facilito esto. Entonces, como el Estado no administra bien sus recursos, especialmente en los países subdesarrollados, latinoamericanos, con baja cultura, con bajo proceso educativo, entonces la gente, cuando se ve la necesidad de que tiene que pagar sueldos y salarios para que se siga desarrollando la comunidad y siga cumpliendo con la satisfacción de las necesidades que es responsabilidad del Estado para este caso que estamos hablando, y no tiene dinero, entonces emite más. Entonces, si yo tenía 10 para emitir 10 billetes, entonces cada uno valdría 1. Si yo emito ya 20 billetes, cada billete vale 50 centavos. En términos adquisitivos, no en términos nominales. Entonces, también el manejo económico, macroeconómico del país afecta a la relación de intercambios entre empresas y comunidad. ¿Verdad? Volviendo entonces a esa relación empresa-comunidad, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas empiezan a averiguar qué es lo que necesita la gente, qué es lo que desea la gente, qué es lo que yo puedo hacer para crecer. Y cuando yo logre crecer, va creciendo conmigo la comunidad en función de su desarrollo. Y empiezan a hacer un estudio de mercado. ¿Qué necesita? Entonces, si la persona que va a ingresar a solucionar un problema o a prestar un bien o un servicio no tiene una orientación definida, hace un estudio de mercado amplio para ver en toda su esplendor qué necesita la gente y a qué me puedo dedicar yo. ¿Qué necesitan los esmeraldeños? Digo yo, los esmeraldeños necesitan alimentos. Puede ser que me meta por allí. Dentro de alimentos, ¿qué es lo que ellos más consumen? Puede ser que me meta por allí, porque tengo que estudiar también quién está ofertando el mismo producto. Entonces voy a estudiar eso. ¿Qué necesita la gente en términos globales si yo no tengo una orientación como empresario o como empresa? Si la tengo y estoy dedicado a artículos de aseo, entonces hago un estudio sobre las necesidades o deseos que tiene la comunidad sobre los artículos de aseo.
Si yo vendo líquidos, entonces hago un estudio y que necesito que sea la comunidad sobre esos líquidos. Lo importante es que yo logre escoger un producto. Con este producto voy a intentar entrar al mercado, a solucionar algunas necesidades o deseos de la comunidad y a crecer como organización. Ya habíamos hablado que en la mayoría de los países, ¿verdad?, la empresa privada atiende un buen sector de la satisfacción de necesidades y deseos. Hay otros países que consideran que el Estado lo puede hacer y todo el mundo tiene su derecho, todo el mundo tiene sus capacidades y todo el mundo tiene su manera de administrar dentro de una comunidad que acepta esa administración. Lo importante es que seamos eficientes. Cuando dejamos de ser eficientes, ninguna ideología, ningún criterio administrativo nos va a sostener. Por eso que en el desarrollo del proceso capitalista tenemos que ser eficientes para convencer de que hay una vida de calidad para los habitantes. Punto. Ahí no hay que darle vuelta. Se viene y se ofrece un proceso socialista, un proceso comunista, etcétera, etcétera. No hay que cambiar el criterio de que la gente tiene que tener las facilidades que le permitan mantener una calidad de vida lo suficientemente buena para que esas personas se sientan satisfechas al cumplir con sus necesidades. Aquí no se trata que otras personas van a medir cuál es tu necesidad. Las otras personas tienen que monitorear lo que necesita la comunidad. No es que un grupo de personas le vaya a decir a la comunidad, ustedes necesitan esto, y con esto se conforman, y si no los reprimo. Y estamos hablando ahí de cualquiera de las ideologías que se mantienen o se presentaron en todo el proceso histórico del mundo. Miren, entonces, yo voy a escoger mi producto. Cuando escojo mi producto, entonces empiezo a definir cómo es que voy a fabricar ese producto, o cómo es que voy a comercializar ese producto, o cómo es que voy a prestar el servicio. Entonces yo ya tengo que traspasar mi mente como administrador de empresas al orgánico estructural, a la estructura organizacional, y allí voy a tratar de visualizar dónde está mi departamento de producción de bienes y servicios. ¿Y qué cosas tiene que hacer ese departamento? ¿Lo voy a manejar como un grupo total en una sola unidad o lo voy a dividir por unidades para poder organizar mejor los procesos? Todo depende de la visión que tengas y del trabajo que tengas que hacer. No hay más como darle vuelta al problema. Entonces defino, aquí tengo en la estructura media un departamento de producción que va a tener un proceso A, un proceso B, un proceso C, un proceso N. Y el proceso A, para poder construir algo que es su trabajo, va a estar constituido de la actividad 1, de la actividad 2, de la actividad 3, de la actividad 4, porque la suma de actividades me permiten a mí lograr el proceso. Y esas actividades van a estar subdivididas en tareas. Una actividad puede tener 4 o 5 tareas, ¿verdad? Y esas tareas tienen que estar completamente definidas, no en la mente de las personas, sino en un reglamento, en una resolución, en una ley, en un protocolo, para establecer las actividades que tienen que hacer cada una de las personas o de los servidores. ¿Con qué trabajamos los servidores? Trabajamos con materiales. Trabajamos con maquinaria o equipo. Trabajamos con una metodología que nos permite
la relación de fabricar algo en forma individual o en forma conjunta. Analizamos las afectaciones que tiene al medio ambiente el trabajo que yo hago, al medio ambiente externo. Y establecemos cuál es el medio ambiente interno que debe existir para que el servidor se sienta motivado para desarrollar su labor. En el mundo no todo es dinero. Hay cosas más especiales que convierten al humano en especial también. El trato, la cultura, el desarrollo cultural, científico, técnico, hacen de un trabajador más fiel que lo que significa propiamente la economía. La economía es importante, nadie puede negar eso. Que usted gane dinero para satisfacer las necesidades de su familia, nadie lo puede negar. Pero si a eso le podemos adjuntar un medio ambiente que fortalezca la unidad servidor-empresa, entonces estamos siendo eficientes. Estamos dándole la oportunidad al servidor, al trabajador, o las facilidades para que se convierta en una persona que tributa en favor de las necesidades organizacionales. Entonces miren ustedes que se divide en tareas. ¿Quién tiene tareas en la organización? Todos. ¿El gerente tiene tareas? El gerente tiene tareas. Él tiene cosas establecidas que hacer. ¿El jefe financiero tiene tareas? También tiene tareas. El contador, el jefe de presupuesto, el de recaudación, el auxiliar de contabilidad, ¿verdad? El ayudante de tesorería, el bodeguero, el conserje. Todos tenemos tareas. En el momento que tenemos esas tareas, entonces la decisión es cumplir con las tareas. De manera que cuando yo cumplo con las tareas y todo el mundo cumple con las tareas en forma eficiente, de acuerdo como está establecido en el protocolo, yo logro la actividad. El logro de una actividad más el logro de la segunda, de la tercera o de la actividad N, entonces me permite sumar esas actividades que han sido exitosas y digo, el proceso se cumplió. Entonces puedo presentar el producto o el servicio en forma eficiente. Ese mismo concepto tenemos que llevarlo cuando definimos cómo paga la gente. ¿Paga en efectivo? Entonces tengo que definir cómo yo voy a manejar efectivo, cómo lo voy a custodiar, dónde lo voy a guardar. Todo eso es un proceso, ¿verdad? Tengo que facturar. Alguien tiene que controlar que la factura con la bodega tenga un cuadre efectivo, ¿verdad? Alguien tiene que cobrar. Alguien tiene que controlar esa cobranza, que es el área contable. Entonces miren cómo ya además de tener un departamento de producción, tengo un departamento financiero que maneja una tesorería, que maneja contabilidad, que maneja presupuesto, que maneja facturación, que maneja bodega. Ahora, si la gente además de comprar en efectivo, compra con tarjeta o compra crédito, entonces voy a probablemente a tener que generar en el departamento financiero una unidad de crédito, otra unidad de cobranzas. Y si veo que eso es muy grande para que el departamento financiero lo maneje, entonces creo otro gran departamento que se llama el departamento de crédito y cobranzas, que es el que va a manejar la historia de nuestros clientes y los va a clasificar de acuerdo a su responsabilidad. A veces hay personas que tienen mucho dinero pero no les gusta pagar. A veces hay personas que tienen medidos sus ingresos pero tienen una cultura de pago. A eso es lo que yo necesito. Los que tienen cultura de pago, cultura de responsabilidad frente a lo que solicitaron en la vida.
¿Quién ha dicho que los millonarios son los únicos honestos? No, ahí habrá honestos y habrá mucho, mucho deshonesto, mucho incumplido. Que los sectores medios son cumplidos o no cumplidos, habrá mucho de todo. A veces los que más pagan son los que menos tienen, porque son los que fían o solicitan crédito en forma controlada. Pero ese es el gran volumen, pues. Son muchos. Y cuando yo tengo muchos, tengo volumen de ventas. Y cuando tengo volumen de ventas, tengo mucha venta. Entonces tengo que mantener un departamento de crédito de acuerdo a las circunstancias que se presenten en la comunidad, de donde estoy extrayendo a mis clientes. ¿Verdad? Miren cómo yo necesito un departamento de crédito y cobranzas. ¿Qué más puedo tener? ¿Cuánto compra la gente normalmente en sus relaciones normales? ¿Para qué quiero saber eso? Yo, para empaquetar, pero empaquetar es un proceso de producción que es al final de la producción. Pero necesito saberlo. ¿Cuánto compra la gente? ¿Compra arroz por libras, por kilos, por arroba, por quintales, por medios quintales, etcétera, etcétera? Yo debo saber para empaquetar mi proceso. ¿Cómo compra la gente? Camisas de 3, de 1, interiores de 3, de 1. Entonces yo tengo que dar las facilidades para que ese proceso se viabilice y vaya ya hecho desde mi organización, que no haya una organización intermedia que dé haciendo eso y por eso eleve el precio. Y por último, mi producto, en lugar de salir con una ventaja competitiva, salgo con que el intermediario, por hacer algo como es empaquetar, está ganando más que quien lo produce. Miren cómo tengo que estar yo viendo. Necesito que la gente sepa que existo. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego? Necesito un departamento de marketing. Si es un marketing muy pequeño, lo puedo poner dentro del departamento financiero. Si es un marketing muy grande, entonces manejo un departamento exclusivo para eso. Entonces yo necesito saber quién compra, quién decide ese proceso, o quién influye en que el proceso se dé. Por eso es que vemos que los niños influyen mucho en la compra de un producto que no tiene una relación con ellos. ¿Qué relación tiene el detergente con la vida de los niños? Nada, ellos no tienen por qué influir. ¿Verdad? Pero a una empresa se le ocurrió ahí meter un muñeco ahí en la funda del detergente. O pegar en el jabón líquido ahí en el envase, pegar un muñeco ahí. Es un proceso de marketing, entonces había que